Buenos días a todos. Somos de Gasi Network, estamos otra vez aquí reunidos. Como ustedes saben, llevamos asesorando a empresas de familia en asuntos relacionados con la familia y su unidad, con la propiedad y el rol como propietarios, y con el gobierno para la toma de decisiones tanto en la propiedad como en la empresa. Con Gonzalo 30 años prácticamente haciendo esto con empresas de Latinoamérica. Y tenemos estas conversaciones periódicamente con Gonzalo, invitándolos a ustedes, las grabamos para que las puedan consultar después como un regalo para ustedes, para que tengan herramientas, para que cada vez tengan un mayor conocimiento. Somos profesores, hemos investigado el tema de empresas de familia por décadas, tenemos publicaciones científicas sobre el tema y queremos compartir ese conocimiento con las familias empresarias latinoamericanas. Entonces, hoy estamos con Gonzalo para hacer este conversatorio. Hoy lo vamos a hacer virtual eh, porque no estamos en la misma ubicación geográfica. Gonzalo, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Luis Carlos. Qué bueno tener entrevistadores con esa experiencia que tienes tú. Así sí podemos ayudarnos a que las demás familias tengan un poco de nuestro conocimiento y en el trabajo que hemos hecho durante tantos años ayudando a familias empresarias en toda Latinoamérica. Entonces, pues estoy aquí para poder contestar esas preguntas que te hacen a ti las familias empresarias y que son necesarias en este proceso de transición de generación en generación. Gonzalo, si quieres, comencemos la conversación. Un primer tema que me parece que es muy relevante para las familias empresarias, y has hecho mucha investigación sobre él y has publicado, es el tema del equipaje emocional en la empresa familiar. Y déjame, discúlpame, hago un par de comentarios antes de darte la palabra, pero tengo en mente que la gran fortaleza de las empresas de familia justamente es la familia, es decir, es cómo las emociones de alguna manera se involucran y llega a haber un compromiso infinitamente grande que las hace incluso más rentable que las empresas que no son de familia según las investigaciones. Pero me gustaría que contaras un poco sobre lo que es el equipaje emocional y lo que has encontrado del equipaje emocional justamente para poder aprovechar las fortalezas, pero mitigar los riesgos relacionados con las emociones mal manejadas. Sí, yo quiero contarte un poco la génesis de cómo empezó la idea del equipaje emocional familiar. Yo recuerdo una vez que a una familia le habíamos hecho de todo en un protocolo de familia y su implementación. Habíamos colocado juntas directivas con independientes, teníamos consejo de familia, teníamos consejo de socios, asambleas de accionistas, el gobierno corporativo de lo impecable. Y un día uno de los hermanos vino a mí y me dijo, mira, Gonzalo, tú has hecho de todo en esta empresa familiar, sin embargo, yo sigo odiando a mi papá. Eh, Más allá de los documentos. Sí, un tema que realmente fue muy duro para mí porque yo pensé que nosotros con estos elementos estábamos haciendo un trabajo de que esa unidad familiar realmente existiera. Así como lo acabas de decir, la fortaleza de la empresa familiar realmente medida estadísticamente está en la unidad de la familia y el compromiso de esas familias con las empresas. Entonces, si no existe unidad, puede que una persona mantenga la unidad de una manera muy frágil y cuando desaparece esa persona, pues la unidad se deshace y la gente tiende a dividir la propiedad porque ya no existe tampoco ese compromiso de seguir porque hay alguien que los aglutina. Entonces nosotros empezamos a estudiar lo que se llama el equipaje emocional familiar porque existían una cantidad de, 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 de temas del pasado que las personas llevaban a una junta directiva, pero que los externos independientes no sabíamos cuál era la discusión que existían entre ellos. Es como esos problemas ocultos, esos temas, esas emociones que realmente guardan las personas, pero que no las
sanan en su proceso, sino que las van guardando y guardando y guardando y de pronto salen en el momento más inadecuado, en una primera comunión familiar, en una junta directiva, en un consejo de socios y explotan porque no han hecho un trabajo personal de limpiar esas piezas del equipaje emocional. Entonces, nosotros lo asumimos de la siguiente manera, es como, para decirlo así, son las experiencias negativas como las frustraciones, la ira, la rabia, el rencor, los miedos, los fracasos que se van acumulando como en una maleta, como en una maleta, convirtiéndose en un peso tan fuerte que no los deja avanzar a uno hacia la felicidad. Así la definimos hace algún tiempo en ese libro que escribimos y también dimos unas características. Las características eran como que esa maleta es tan compleja que siempre va con usted, ¿no? Va en primera clase esa maleta, siempre usted va en económica, ¿no? Va primero todos esos problemas que usted. Se abre de repente cuando usted menos quiere, mostrando lo peor de usted, ¿no? Llega en el momento que menos queremos, ¿no? Si se hay un naufragio, lo único que sale y se salva es esa bendita maleta. Entonces, tiene muchos problemas el equipaje emocional si uno no realmente no lo identifica y es capaz de trabajar en él. Es No decir, sé si si lo pudiera poner en un lenguaje como coloquial, una empresa de familia, una familia empresaria más bien puede firmar todos los documentos que quiera, pero si no reconoce que la gente es gente, que tiene emociones y trabaja eso que hay por dentro, no está haciendo la tarea completa para, digamos, defender bien la unidad familiar. de acuerdo, mira, nosotros sí hemos dicho que muchas veces cuando uno hace estos procesos, los órganos de gobierno, todo lo que nos hemos inventado pues para hacer mejor los temas en la empresa familiar, es como descargar la maleta, pero no deshacerse de ella, ¿no? La descargas unos minutos, pero no te deshaces de todo el peso. La única manera de deshacerse de ese peso es primero reconocer que tienes esa dificultad y después hacer un tema que es la verdad y la reparación. Esto no es tan fácil porque las personas cuando tú les dices y las confrontas, lo tienes que, primero las personas deben querer esa ayuda por parte de las personas que ellos respetan, ¿no? Y admiran. De alguna manera uno debe confrontarlo sobre ese equipaje emocional y tratar de buscar la verdad y en muchas ocasiones buscar la reparación. Puede que solo la verdad repare el problema, solo ponerlo en evidencia y en muchas ocasiones nos ha tocado reparar la situación. También es el desapego, es muy importante en todo esto. Entonces, hay mucha teoría sobre de tipo psicológico que nos puede ayudar a comprender. Nosotros encontramos 32 equipajes emocionales de las familias empresarias en toda Latinoamérica. Y pues te puedo, digamos, más adelante comentar cuáles de ellas son las más graves y por qué se han generado. No sé si con esto ya te di como No, la no, respuesta. estupendo, estupendo. Y lo que dices, ¿sabes qué se me vino a la cabeza en alguna ocasión? Se cerró la venta de una empresa de familia y evidentemente el comprador compraba el 100 y uno de los miembros de la familia tenía propiedad del 4%. Y en el momento en el que él tenía que firmar, usó eso para decir que no solo no firmaba, sino, digamos, fue agresivo con el comprador. Y el negocio se cayó y un poco la visión de esa persona fue, ahora sí van a entender por qué tenían que haberme respetado antes. Sí Y es. es bien interesante, es muy, muy interesante porque a la larga, digamos que cuando uno se limita a la teoría económica, está anulando al ser humano. Y en el fondo lo que la teoría económica diría es, mire, si el precio es bueno, todos van a estar de acuerdo en vender.
cuando se involucran las emociones, eh, el resultado es distinto. A veces es maravilloso, si se logra que las emociones se canalicen bien, pero a veces puede ser una hecatombe y para todos puede ser tremendamente grave. Quería tocar el tema contigo, digamos, si esto tiene algo que ver con las trampas, los errores y las soluciones para las familias empresarias, porque has trabajado mucho el tema de las trampas en las empresas de familia y ha tenido, ese es un trabajo tuyo, eso es un libro que tiene mucho éxito. Quisiera como relacionar las dos cosas, si es posible. Sí, tal vez esto lo tenemos que contar porque las trampas de las familias empresarias han sido para nosotros como la base fundamental de nuestra teoría en la organización. Lo que encontramos es que muchas de esas trampas son efecto de lo que nosotros decimos que es el problema raíz. El problema raíz son las emociones. Las trampas son como las consecuencias. Entonces, un poco lo que te voy a explicar es como la regla de oro del equipaje emocional que nosotros encontramos. Por decirlo así, sin una intervención deliberada, cualquier tensión, conflicto, desacuerdo o patrones disfuncionales que existan en su entorno familiar serán llevados a la empresa y al patrimonio. Ese aparato es la regla de oro que se convierte finalmente en una trampa familiar, que fue lo que vimos en muchas de las organizaciones, que yo digo, eso es porque nos tocó como ir comprendiendo un poco más a la empresa familiar. La empresa familiar es de muy poca investigación y la investigación ya hace más en las personas. Te voy a dar tres premisas incluso que encontramos en el equipaje emocional. Hay una mayor probabilidad de éxito en la empresa familiar si se reconoce que todos tenemos equipaje emocional. Yo no conozco a nadie que no lo tenga. Así sea pequeño, todos tenemos un equipaje emocional. Lo segundo, hay una mayor probabilidad de éxito en la empresa familiar si se reduce sustancialmente ese equipaje emocional, ¿sí? Y lo tercero es que el sistema familiar, si lo podemos asimilar a un sistema solar, es que hay fuerzas que se contraponen. El equipaje emocional es una fuerza centrípeta, te saca de la unidad familiar. Sin embargo, el sistema familiar es tan fuerte que existe una fuerza centrífuga que se llama alguien que genera esa unidad, la mamá, las reuniones familiares, digamos, el individuo que estudia de manera, su forma de ser de manera que él se autogestiona. Es decir, ese sistema familiar es muy fuerte, pero cuando el equipaje emocional es tan poderoso, termina por sacarte al final de la familia. Entonces, sí, hay cuatro clases de equipajes. El primero es el equipaje que se basa en la crianza. Ahí, dependiendo cómo te han criado en la familia, pues tienes diferentes equipajes, también por las creencias, las costumbres y los valores familiares. De ahí, por decirlo así, de la cultura de las familias empresarias, surgen todos esos equipajes familiares. No, está fantástico. Ahora, en el tema ya de las consecuencias que mencionabas, en las trampas, ¿tienes algo que agregar ahí? ¿Qué tipo de manifestaciones ya se detectan a nivel de trampas cuando no se ha logrado manejar bien el equipaje socioemocional, el equipaje emocional? Y déjame poner un ejemplo desde el equipaje hasta la trampa. Entonces, por ejemplo, alguna vez un fundador me dijo a mí, Gonzalo, quiero que mis hijos trabajen juntos, pero no se llevan bien, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se llevan bien? Entonces, una de las tareas, evidentemente, cuando uno iba a la empresa, ni se hablaban, se maltrataban. Y cuando empecé como a entender el problema, fui a una de las casas de ellos a conocerlos, que es cuando uno identifica mucho la cultura familiar. Y,
Y en ese momento, uno de los hijos, que era el que estaba como en dificultades con su hermano, eh, tenía dos hijos pequeños y estaban peleando por un juguete. Entonces, inmediatamente la reacción del hijo fue eh, quitarles el juguete y mandar al constructor a comprar otro juguete igual, ¿no? Entonces, eso te indica inmediatamente cómo se solucionan problemas en una familia empresaria. En una empresa familiar, ¿cuál debería ser la forma de actuar? Quitarles el juguete, darles un juguete a cada uno, hacer que se turnen, hacer que jueguen juntos o que resuelvan el conflicto ellos. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de actuar de los padres que van dándoles mensajes desde el vientre materno, que solamente hay una forma de que una familia empresaria continúe, que es que resuelvan sus problemas ellos solos. Porque si les quitas el juguete o les das un juguete nuevo, pues eso es la división. Pero ellos tienen que resolver los problemas. Yo recuerdo que mi padre hacía alguna cosa muy simpática con mi hermano y conmigo, que tenemos una excelente relación, que era que estábamos peleando y nos amarraban los zapatos. Y nos amarraban. Al final uno tenía que cooperar y soltarse. Y al final nos cooperábamos, teníamos televisor, un solo televisor, no había televisor en cada cuarto, con lo cual teníamos que ponernos de acuerdo en qué temas teníamos que ver. Es decir, aprendimos a gestionar las relaciones familiares con cómo nos criaban en casa. Entonces, ¿cómo se ve esa trampa al final? Es que no quieren compartir, es que es individualista cada persona, es que esto es mío, no es nuestro. Y eso es una trampa que se ve evidenciada en las familias empresarias, que no quieren órganos de gobierno, porque realmente ellos son ellos solos, ¿no? Y eso se basa un poco en este equipaje que estoy comentando en este momento. Está espectacular. De lo que hemos estudiado de empresas de familia, digamos, y de la literatura que hay sobre el tema, hay una que habla de la riqueza socioemocional, digamos, hay como un paradigma científico alrededor de esto que habla de, mire, las empresas de familia no solo tienen un patrimonio económico o financiero, sino que hay unos aspectos que no son financieros y que de alguna manera hacen que la familia vea valor allí o perciba valor allí, porque le genera identidad, le genera lazos afectivos, le genera relaciones sociales, le genera la sensación de dinastía. Lo que estoy leyendo acá es si uno no maneja desde arriba el equipaje emocional y cae en las trampas, y esas trampas que las tenemos bastante bien mapeadas ya desde la literatura científica, tú has hecho un trabajo grande ahí, acaban generando que eso que la literatura llama la riqueza socioemocional o el valor socioemocional acabe siendo más un problema que parte de la riqueza que tiene una familia empresaria. Acaban las emociones permeando la propiedad y permeando las empresas, y generando, digamos, más dificultades que riqueza y manifestándose esto en todos los niveles, digamos, en nivel económico, nivel emocional, la unidad familiar medio destrozada. Entonces hay que trabajar desde arriba las emociones. Ahora, si uno trabaja desde arriba las emociones y mitiga esas trampas de familia, puede encarar de una mejor manera temas sucesorales, ¿correcto? Y puede aspirar de alguna manera a que haya una evolución intergeneracional. ¿Cómo lo vives tú ya en el tema específico de lo que es la sucesión? Tanto sucesión patrimonial, de pronto si nos cuentas sucesión patrimonial, sucesión directiva, que a veces se confunden, y el impacto que tiene todo esto ya en el tema de sucesión. Sí, el tema de sucesión es el tema más estudiado en la empresa familiar. Evidentemente es la mayor cantidad de información que tenemos. Eh, la sucesión nosotros hemos incluso aprendido mucho con el paso del tiempo por muchas razones. La mayoría de empresarios creen que la sucesión es la sucesión ejecutiva, es de la persona que va a tomar las riendas de la organización. Eh, y ponen a competir a los hijos para llegar a ser algún día el líder empresarial.
esa competencia per se, en mi experiencia, ha sido muy destructiva, porque, pues, como es lógico, debe haber un solo jefe, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene la cultura de que debe haber un solo jefe y por lo tanto la competencia al llegar a ser el director general de una compañía, pues es lo que debe existir. Entonces, ¿qué ha sucedido? Digamos, hoy en día sabemos que la sucesión no es solamente la empresa central, porque las familias empresarias van haciendo un patrimonio, incluso el patrimonio por fuera de la empresa central suele ser más grande que la empresa central porque le han sacado tantos dividendos que van haciendo inmuebles, van teniendo portafolio, van generando otro tipo de inversiones y ese patrimonio suele ser más grande cuando nosotros llegamos usualmente a las familias que están en proceso de llegar a la segunda generación, mucho más grande que la empresa central. De hecho, me pasó hace unos días, estábamos en Bucaramanga y le preguntamos a los empresarios, oye, ¿el patrimonio que ustedes tienen cuánto es? Casi nadie lo sabe. Pero cuando ya dicen un esfuerzo, dicen, "No, hombre, sí, el patrimonio que tenemos, 50% está en el central y 50% está en otro tipo de patrimonio. Entonces le dije, ¿cuánta gente tiene en el negocio central? No, pues tenemos 400 personas. Y en el otro, no, no, a nadie. O sea que el 50% del patrimonio no está siendo gestionado por nadie. Entonces ahí surge la idea de que hay un sucesor del patrimonio familiar, de una holding empresarial que es diferente al sucesor de la empresa familiar y tienen características diferentes. Entonces, los empresarios ven como algo interesantísimo la posibilidad de que no sea un solo líder, sino que sean líderes en diferentes lugares del patrimonio familiar para que empujemos todo el carro y que no sea la empresa familiar el foco, el problema, sino que todos empujemos el patrimonio de diferentes lugares. Me falta una sucesión que es muy importante. No solamente es esta diferencia entre empresa central y patrimonio, sino en la familia. El sucesor de la familia, nosotros lo llamamos CEO, pero no como todo el mundo entiende Chief Emotional Officer, sino, perdón, Chief Executive Officer, sino es Chief Emotional Officer, que ese es el líder emocional que es capaz de lograr la unidad de la familia y que la gente siga comprometido con sus empresas. Ese líder emocional usualmente no es el líder empresarial, porque al líder empresarial le cuesta mucho lo familiar, al líder patrimonial le cuesta aún más porque tienen diferentes competencias, y el líder familiar hay que buscarlo en esa persona que quiere y comparte, digamos, la unidad, busca gestionar la unidad. Entonces, en resumidas cuentas, hay un equipaje emocional muy importante en las familias. Es cuando se cree que el líder es una sola persona. Y ese equipaje se lo cobran al fundador cuando el fundador nombra a una sola persona. Y ese equipaje suele seguir por toda la vida porque no le perdonan a los padres que hayan nombrado a una sola persona al frente de las empresas. Entonces, con esta solución que estamos diciendo, primero, el fundador no debe seleccionar a nadie, debe ser la junta directiva y los independientes. Se evita uno el problema. Y segundo, el sucesor del patrimonio deberían ser incluso los externos independientes quienes seleccionen al sucesor del patrimonio familiar, de quién lo va a hacer crecer. Y el sucesor en familia debería ser un tema familiar al interior de la familia que nombren a ese líder de la familia. Entonces, como ves, está correlacionado todo, malas prácticas que genera uno, que al final se convierte en equipaje, que no los hace pensar y que uno los tiene que como ubicar en otra forma de pensar para que realmente se rompa ese equipaje y la gente se libere y busquen otras maneras de hacer la vida en una empresa familiar. Recordé hace unos años que estábamos acompañando en varios temas a una familia empresaria y la historia fue muy interesante porque el fundador falleció y había dos hijos hombres y los puso a competir por la sucesión. Y cuando él ya no estaba,
el choque fue tremendo entre los dos, tremendo. Y la forma en que se resolvió fue bastante inesperada. Y es que había cuatro hijas e hicieron un cálculo aritmético muy fuerte, ¿no? Cuatro es más que dos. Y la sucesión terminó en manos de uno de los cuñados, que no resolvió el problema, entre otras cosas, no lo resolvió. Pero estaba pensando, Gonzalo, discúlpame, corrígeme si pienso mal, que si yo soy fundador, tal vez un mensaje que está quedando este conversatorio, si yo soy fundador y yo sé qué es lo que hay que hacer, porque un fundador de una empresa de familia que es exitoso se caracteriza por eso, porque tiene mucha confianza en sí mismo, porque los hechos lo demuestran, porque él ha tomado decisiones que han funcionado. Tal vez algo que debería hacer es tener en mente que mis decisiones generan un impacto en otros miembros de la familia, generan pueden estar generando un equipaje emocional y eso podría generar consecuencias complejas de manejar más adelante. Y si soy segunda generación, si soy líder de la familia, de pronto hay un equipaje emocional con la sola forma en que quedé yo al frente de los negocios de la familia. Y tengo una tarea por cumplir también allí, y es entender cuál es el equipaje emocional involucrado a la hora de relacionarme con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis hijos, porque si no lo encaro y si no lo enfrento, se puede estar ganando un problema que algún día puede estallar, ya como trampa familiar, ya como síntoma, pero que está en este momento creciendo. Tal vez ese es el mensaje resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. Sí, mira que todos estos procesos, eh, al final voy a decir algo que suena muy tradicional, pero aunque es muy tradicional, creo que sigue siendo muy válido. Cuando, cuando a uno le preguntan, oye, ¿cuáles son las características que debe tener un sucesor? Yo les digo, oye, pues parece muy simple, pero debe cumplir los valores familiares. Entonces me dicen, pero ¿cuáles valores? Pues los valores que hacen uno que esa fuerza centrífuga me siga atrayendo hacia el núcleo. Es decir, que si mi hermano es honesto, laborioso, excelente en su oficio, proactivo, empático, y al ser líder uno usualmente acepta ese liderazgo de esa persona porque tiene los valores familiares. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por entender cuáles son los valores de una familia que muchas veces ni las familias se dan cuenta de sus mismos valores, ¿no? Y hacer evidente que esas son las razones por las cuales la gente le gusta estar dentro de esa familia, porque se sienten protegidos, porque hay alguien que realmente es respetuoso de los demás. Entonces, si una persona cumple con los valores y principios, es como el primer elemento, no solamente con las competencias, habilidades, conocimientos, ¿cierto? Porque eso ya lo damos, por supuesto, en cualquier proceso. Y En esas sí se cualquier proceso. adquieren, esas de alguna manera uno sí puede, si no tiene el conocimiento, se entrena, si no tiene habilidades, Exacto. se entrena, pero los valores ya es más complicado. Los valores son esto que hemos estado hablando de crianza en casa. Si en la crianza en casa, pues estas personas lograron mantener esos valores, incluso mejorar los valores, porque Luis Carlos, los valores cada vez son más difíciles, digo yo, disculpen, como más completos, más que difíciles, más completos. Yo recuerdo que el gran problema que tenía en una familia empresaria para hacer la búsqueda del sucesor era que el fundador siempre decía, Gonzalo, esta familia somos honestos y laboriosos. Y entonces una persona de segunda generación le decía al papá, papá, pero ¿tú por qué siempre dices que somos honestos si nosotros la verdad no somos honestos? ¿Cómo así que nosotros no somos honestos? Yo no he matado a nadie ni he robado a nadie. La honestidad para el fundador era no matar, no robar. Para el caso de la siguiente generación, que eran una gente de generación, digamos, como la nuestra, Luis Carlos, le decía, pues papá, es que nosotros no pagamos impuestos y hay que pagar impuestos. El papá le contestó inmediatamente, pagar impuestos es un tema técnico, no es un tema de honestidad o de laboriosidad. Si usted logra técnicamente pagar menos impuestos, eso no es ser deshonesto. Entonces, esa discusión fue muy fuerte entre primera y segunda generación
y de pronto sube la mano una niña de tercera generación regañando a su padre de la segunda generación, dice, pero papá, ¿usted por qué vuelve esta mi abuelo? Si usted tampoco es honesto. Y ¿cómo así que yo no soy honesto? Yo no he matado, no he robado, yo pago mis impuestos, ¿no? Dice, pero tú no cuidas el medio ambiente y estás acabando con él, con esa empresa. Eso a mí me marcó muchísimo para hablar de sucesión. La sucesión significa una persona que realmente cumpla los valores del pasado y del futuro y que sea capaz de darle esa dinámica a la familia empresaria de aglutinarlos alrededor de unos valores. Entonces, porque uno lo tiene claro, Luis Carlos, de que un sucesor necesita, hay unas necesidades en la empresa si está en crecimiento o si está en madurez, en maduración, necesita diferentes capacidades el ejecutor, pero esto era fundamental, ¿no? El tema de los valores para mantener esa cohesión familiar y que no exista equipaje familiar de los otros porque nombraron a alguien que no tenía los valores familiares. La cohesión en la familia que se traduce en la cohesión en el patrimonio. Tal vez eso resume un poco toda la discusión, porque en las empresas que no son de familia o que no son de propiedad cercana, como dice Harvard, closely held, de pronto priman mucho los documentos, ¿no? Hay que tener un buen gobierno corporativo, hay que estar, de pronto somos vigilados por la SEC o por algún ente supervisor de las bolsas de valores y tenemos que cumplir unos requisitos y el que quede en la junta directiva tiene que tener unas ciertas capacidades certificadas, pero no hay mucho alrededor de cuáles son las emociones involucradas y qué es lo que manejamos nosotros como seres humanos en nuestras relaciones. En una empresa de familia eso se vuelve crítico, ¿no? Desde arriba, manejar ese equipaje emocional y entender que las decisiones que se tomen, así uno sea el fundador, así todos tengan que obedecer lo que yo decido, tienen implicaciones en la familia y en consecuencia desde la familia en la propiedad y hacia abajo. Sí, Eh, yo, Dale. déjame, yo ahí complemento un poco un tema que yo no he estado muy de acuerdo, que es lo siguiente, cuando hablan, digamos, de empresas no familiares en gobierno corporativo, se colocan una cantidad de propuestas y mecanismos para mantener ese ánimo societario. Incluso le ponen más mecanismos de gobierno a las empresas no familiares que a las familiares. Porque por alguna razón los legisladores sienten que en la empresa familiar hay confianza y como hay confianza debería existir menos mecanismos de control. Y en mi experiencia es todo lo contrario, ¿no? En las empresas de familia hay que colocar más mecanismos de control para mantener la confianza. Porque si no nos pasa ese tema de que yo soy su hermano y entonces como yo soy su hermano, usted no me tiene que vigilar a mí ni controlar, pues empezamos mal. A mí me vigilan y me controlan y muchas gracias porque si me vigilan y me controlan, puedo mejorar mi trabajo y mi eficiencia. Entonces hay que tener un poco, romper esos paradigmas que la empresa familiar o cerrada no necesita mecanismos de gobierno ni de control. Creo sinceramente que hay que tenerlos. Y otro paradigma, Luis Carlos, es que evidentemente en las empresas de familia, si nos llegamos a tener una dificultad, pues se rompe la unidad familiar y eso genera pues unas marcas de por vida para cualquiera de nosotros. Pero yo creo que en la empresa no familiar también tenemos emociones muy fuertes y peleas muy fuertes y uno cree que como el otro no es familiar de uno, pues genera una pelea de por vida con un familiar también le deja unas marcas porque es un ser humano con el que está peleando uno. No, Entonces yo, de acuerdo, de acuerdo. Tal vez el punto es, en una empresa familiar uno deja la marca con un familiar y deja el daño en el patrimonio de la familia. En una empresa no familiar deja la marca con alguien y deja el daño en un patrimonio que es de todos. Entonces, no estoy diciendo que no haya control en ambas o que no haya, pero lo que estoy leyendo aquí es el equipaje emocional
genera un lastre, de alguna manera, que se acaba filtrando hacia el patrimonio. Y la unidad familiar y la buena gestión del equipaje emocional, por el contrario, lo que hacen es hacer crecer a la familia y crecer el patrimonio alrededor de la familia, porque es una familia unida. Ahora, en el fondo, así uno trabaje todos estos temas, llegan los conflictos, ¿no es cierto? Es decir, somos seres humanos y es perfectamente factible que haya conflictos. A mí me ha pasado mucho que hablo con empresarios, hablo mucho con empresarios, y me sorprende la cantidad de empresarios que dicen, no, yo ese tema familiar lo tengo manejado porque ya tenemos protocolo. Y contratan un abogado, escriben un documento, a veces le ponen dientes al documento, es decir, si usted no cumple, yo lo sanciono, le pongo una penalidad, eh, lo- pero, pero no se gestiona como tal el conflicto, no se sabe cómo manejar el conflicto. Entonces, tal vez el elemento con el que quiero cerrar esta conversación que está bien interesante es, bueno, incluso habiendo intentado desde arriba manejar el equipaje emocional, gestionar los valores, gestionar la unidad familiar, lograr que la sucesión a través de las generaciones funcione y que el patrimonio permanezca unido alrededor de una familia unida, incluso en momentos de conflicto, es inevitable, los conflictos existen. ¿Qué herramientas hay para que la familia solucione conflictos en una empresa familiar? Más allá de lo que es el protocolo, que no estoy diciendo que no deba existir, ¿ah? Pero ¿qué se puede hacer para que de verdad haya solución a conflictos o por lo menos haya mecanismos para buscar la solución? Bueno, déjame contestar con parte de la investigación que hemos hecho en este al respecto, porque hay una cifra que es escalofriante. Tan solo 10% de las familias que han escrito protocolos realmente sienten que su protocolo ha sido la base fundamental de esa unidad y compromiso familiar. Solo el 10% de los que han escrito protocolos. Entonces, cuando empezamos a hacer esa investigación nosotros de por qué habían protocolos exitosos y no exitosos, encontramos una cantidad de criterios, Luis Carlos, impresionantes alrededor de este tema. Te voy a nombrar algunos, tanto en la formulación como en la implementación, que salieron variables críticas para que esos protocolos funcionaran realmente. Entonces, en la formulación, que pues todos sabemos que formular un protocolo realmente es fácil, no es complejo, en menos de 3 días se tiene, eso realmente cuando hay algo de unidad, pues uno puede sentarse y llegar a unas reglas de juego que a la mayoría, Luis Carlos, se les olvida. Si hay unidad, la gente se le olvida el protocolo. Es como los estatutos. Uno le pregunta a alguien, ¿usted conoce los estatutos? Y la gente dice, no, porque nunca los han necesitado, porque tienen buenas prácticas, porque se llevan bien, porque tienen buenas maneras y resuelven los problemas de otra forma. El que conozca el protocolo a detalle y el estatuto a detalle es que está en una pelea gigantesca, ¿no? Pero entonces te voy a dar las variables fundamentales, al menos en la formulación. Era la participación amplia de la familia, incluyendo familiares políticos en los temas familiares, la amplitud de los temas. No sé por qué los latinos tenemos que tratar de todo tema para tratar supuestamente de cubrir cualquier contingencia. Eso es parte de nuestra cultura. Y dos temas fundamentales. El liderazgo de un miembro de la familia tiene que ser alguien que realmente lo lidere. Si no hay un líder, eso no funciona. Si eso se lo dejan a un secretario, a una persona que no tenga poder y sobre todo autoridad, no funciona. Y finalmente, un tema de secuencia inversa, de que uno, los problemas que detectó en la consultoría, no puede iniciar con el problema principal en el protocolo, tiene que hacerlo con secuencia inversa para que haya éxitos parciales. Y en la implementación sigue saliendo como fundamental un líder familiar que logre mantener esa unidad y esa cohesión para la implementación del protocolo. El proceso debe ir acompañado como nosotros lo decimos, de dientes, es decir, de estructuras legales, que la gente sienta que ese protocolo no es un saludo a la bandera, que haya mucho ritmo en los órganos de gobierno, participación y en especial que hayan psicólogos
individuales y sistémicos que les ayude a la familia a superar estos equipajes emocionales. Si eso no existe, muy probablemente el protocolo queda como muchos de ellos en los anaqueles de las estanterías de las empresas. Gonzalo, muy interesante. Me queda una pregunta. La familia que no es de sangre, digamos, los que se casaron con los hijos, entran en esto. Los que se casaron con los hijos usualmente yo los considero miembros de la familia Pero y las familias los consideran miembros de la familia. usualmente no. Y ese es parte del problema. Cuando tú excluyes las personas, la gente cuida tanto el patrimonio que excluye a la familia. Pues, ¿por qué no cuidas el patrimonio e incluyes a la persona en la familia? Porque ese familiar político siempre le va a hablar al oído a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Y uno tiene que tenerlo de aliado. ¿Cómo vas a tener una persona en discordia cuando le habla al oído a las personas más cercanas que son tus familiares consanguíneos? Yo creo que eso ha sido un error en todo el mundo, pensar en excluir a los familiares políticos. Tú no los excluyes nunca de la familia, inclúyelos. Y pues se trata de mantener un patrimonio sano con una fundación de interés privado o con un trust para que sean beneficiarios los miembros de familia de ese patrimonio y no tengan que nadie querer ir al patrimonio por el matrimonio, ni nada de estas cosas. O como en otros países del mundo hay prenuptial agreement y en nuestros países latinos tenemos que aprender y hacer que eso sea algo más normal y más lógico, que el patrimonio lo construye la pareja y uno no debería estar recibiendo patrimonio de nadie, porque pues eso es parte de lo que nos han puesto en discordia las familias, las famosas capitulaciones o disolución de la sociedad conyugal, que la gente no comprende eso en países católicos, apostólicos y romanos, porque uno se casa para toda la vida y entonces empieza la desconfianza con este tipo de documentos, pero las familias que han formado a sus hijos y a sus parejas y al novio que llega y va entendiendo que esto es algo normal para el desarrollo de la pareja, pues esas familias no tienen problemas con esto que estamos hablando. Pero sí Gonzalo, hay equipajes muy fuertes con estos casos. Imagínate Gonzalo, que dice, no confías en mí, por Dios. me ha encantado este conversatorio. Gracias por conectarte y por este espacio. Yo quisiera cerrar con algo que se me vino a la cabeza, que no es muy técnico, pero que me parece que permite visualizar un poco todo lo que hemos hablado y es la celebración familiar, una fiesta, un cumpleaños, de pronto una reunión en Navidad y ver cómo está toda la familia ahí, los hermanos, los esposos y esposas o las parejas de los hermanos y las hermanas, los papás, los abuelos, y ver, pensar que todos los que están allí, que están en un momento de reunión familiar, tienen por dentro emociones y tienen emociones acumuladas, equipaje emocional, como lo dices tú, que se ha originado en eventos del pasado, incluyendo decisiones tomadas por el fundador en la empresa y afuera de la empresa, y por su familia en la empresa, afuera de la empresa, incluyendo eventos de la niñez, incluyendo todo tipo de cosas que se han venido acumulando en el alma. Y eso, al final, en una empresa de familia, marca con un sello lo que va a ocurrir después, cómo van a interactuar dentro de la empresa y por fuera de la empresa como familia unida alrededor de un patrimonio que debe tener la vocación de estar unido y se espera que siga unido. Y en las empresas y en los negocios y en el liderazgo mismo en los negocios, en la sucesión en la propiedad, en la sucesión en los negocios y en la sucesión arriba en la familia. Es muy poderoso. Si yo de alguna manera soy fundador, de alguna manera ese momento, el momento de la reunión familiar, puede ser un momento para que yo observe y para que mire cómo se está viendo mi familia por dentro, cómo están actuando y cómo se están relacionando. Si soy segunda generación, para relacionarme con mis hermanos y ver qué tipo de relación fluida estoy logrando con ellos y qué obstáculos hay en esas relaciones. Ahí, en esos momentos donde la persona es más importante que casi que cualquier cosa, donde recordamos que somos básicamente seres humanos, ahí detecta uno con facilidad si hay cosas que debería trabajar
desde la persona misma para promover la unidad familiar y para promover la unidad patrimonial. Después, el protocolo se necesita seguramente, es un documento guía, pero trabajar a la persona y trabajar a la persona por dentro y en sus relaciones con la familia y con otros miembros de la comunidad y de la sociedad se vuelve crítico. Muy interesante, eso es lo que me queda de esta conversación. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Algunas ideas que queremos dar en estos conversatorios. Muy pronto estaremos con Luis Carlos entrevistándola a él en sus temas de su experiencia y a otros especialistas que están en el grupo para que ustedes puedan disfrutar y tener nosotros lo hemos llamado un poco el regalo de nuestra experiencia hacia ustedes y que pues lo puedan compartir con amigos y personas cercanas. Muchas gracias, Luis Carlos, por la Gracias de nuevo. ayuda de la entrevista y bueno, estamos viendo.